Y de una manera muy atenta, también quisiera pedirles un favor de que si usted tiene su celular, que le baje el volumen y para que no nos interrumpa cuando estemos en lo que es la meditación de la palabra del Señor. Amén. Así que no nos va a interrumpir y no vamos a interrumpir a nuestro hermano también. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al primer libro de Juan, la primera epístola de Juan. Gloria a Dios. Amén. Ya, hermanos, la primera epístola de Juan está en los últimos, amén, en los últimos libros del Nuevo Testamento. Así que no lo busquen en el Antiguo Testamento, porque no hay epístolas en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Primera de Juan y su capítulo, vamos a leer el capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1. Los que tengan Biblia, compartan con los que no tienen. Si usted ve un hermanito que no tiene, acompáñelo ahí, dígale, leamos juntos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera epístola, no San Juan, sino primera epístola de Juan. Gloria a Dios. Y el versículo que vamos a leer es el versículo número 1 en adelante, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad, en esta hora, Señor, que tú nos has dado, Padre, por tu gran misericordia, por tu palabra, Señor, por tu gran bondad, Señor. Te pedimos, maravilloso Dios, que esta palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Toma, Señor, el control de nuestras mentes. Toma el control, Señor, de nuestros corazones, y que podamos meditar, Señor, en tu maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Tú conoces nuestras vidas, Señor, porque tu palabra dice que estamos desnudos ante ti, Señor, y ante ti, maravilloso Dios, no puede ver nada oculto, maravilloso Dios. Así que en esta hora te pedimos que tú nos hables, Señor. Te pido, maravilloso Dios, que tú uses mi vida
como un instrumento, Señor, en tus manos, Padre de la gloria, que solo pueda yo transmitir tu palabra, Señor. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quien les da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Vamos a meditar en lo que es la palabra del Señor. Amén. Y en esta mañana quisiéramos hablar con respecto a la necesidad que hay de que tengamos comunión con Dios. Saben, hermanos, de que la palabra del Señor es palabra de vida. Amén. El Señor siempre ha querido lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor es misericordioso, es bondadoso, y Él siempre ha querido derramar de sus múltiples bendiciones sobre las vidas. Pero lamentablemente hay muchas cosas las que impiden el que cada uno de nosotros como seres humanos podamos recibir esa bendición de parte del Señor. Amén. La palabra del Señor es para bendecirnos, para que esa palabra se glorifique en nosotros. Y la palabra de vida del Señor es para que nosotros vayamos siendo edificados, para que seamos formados, para que nuestro carácter vaya formándose conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que Dios, a través de su palabra, nos la revela y nos la enseña para que nosotros aprendamos y nos demos cuenta de cuál es la voluntad del Señor. Esta epístola de Juan ha sido una epístola muy controversial, donde los estudiosos, los teólogos, ellos dicen que esto no tiene como una forma de una epístola. En la forma en que inicia Juan su carta. Porque ellos hacen análisis en las cartas que escribió el apóstol Pablo. Y si usted las ha leído, se ha podido dar cuenta en que Pablo siempre al inicio de sus epístolas siempre daba un saludo a la iglesia, le decía, les saludamos con mucho amor, con mucho cariño, recordándoles y animándoles y motivándoles. Siempre daba un saludo bien especial el apóstol. Y al final de la epístola siempre él daba, hermanos, los saludos finales y daba una despedida. Pero tenemos que tomar en cuenta en que el apóstol Pablo, muchas de las epístolas que escribió, siempre usó un secretario que le escribía. Entonces él mandaba siempre un saludo. Pero aquí en esta epístola de Juan, podemos notar de que Juan es preciso, es claro, es definido y es diligente con el mensaje que le quiere presentar a la iglesia. Y inicia Juan su carta diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de Dios. Dice el libro de San Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él fue el creador de todas las cosas. Algo que tenemos nosotros que tener bien en claro es de que nuestro Dios es un Dios eterno. Amén. Él es el creador y Señor del universo. Él es nuestro redentor. Él es el autor de la vida. Él es, hermanos,
maravilloso, glorioso. Dice su palabra, ¿saben qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, verso 8? Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir es el Todopoderoso. Amén. ¿Cómo se pone Dios? ¿Saben cómo se le reveló? Cuando habló con Moisés, le dijo, yo soy el que soy. El gran yo soy. Como el único soberano. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta. De que nuestro Dios, la palabra del Señor habla de un principio. Pero no está hablando del principio de nuestro Dios. Porque antes que el universo fuera formado, antes que los mares fueran formados, antes que la tierra fuera ordenada, antes que el Señor separara la luz de las tinieblas, ya el Señor ya existía. Así es, amén. Los estudiosos hacen análisis con respecto a cuántos años la tierra podría tener hasta esta fecha. Y le ponen años y dicen por lo gastante que está la tierra, por cómo es que tendrá miles, unos dicen unos 6,000 años y le ponen muchísimos años. Pero déjenme decirle una cosa. Le pongan los años que le pongan a la existencia de la tierra, ya Dios ya existía. Así es, amén. Ya Dios ya era. Porque el Señor no tiene principio. El Señor no tiene final. Para el Señor es el mismo tiempo. El Señor no envejece. Los tiempos pasan. Nosotros, ¿y saben por qué? Porque nosotros somos creación. Así es, amén. Nosotros somos creación. Dios no es un Dios que fue creado. Ahora nosotros, nuestra mentalidad, nuestra capacidad no puede dar para poder entender los misterios de nuestro Dios. Lo único que sabemos es que nuestro Dios se manifestó a nuestras vidas. ¿Y saben en qué forma se manifestó? Dice que al principio, en el principio habla en el libro de Juan, y escriben en San Juan, no en primera epístola de Juan, habla y dice, en el principio era el verbo. Pero ¿saben qué es lo que dice en el verso 14? ¿Saben ustedes? ¿Alguien me podría decir qué dice el verso 14? Y dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahí es donde nosotros podemos ver la manifestación del verbo de Dios. En que el Señor se vino y se hizo carne y habitó en un cuerpo humano para que nosotros pudiésemos tener vida. Y vida, dice su palabra, en abundancia. Así es, amén. Esas las maravillas del Señor. Entonces, Juan es un testigo del evangelio de salvación. Entonces, él escribe a la iglesia y empieza y dice en el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído. Acuérdense ustedes que el apóstol Juan no estaba testificando de algo que a él le comentaron, de algo que a él le enseñaron, de algo que alguien a él lo instruyó. Él estaba testificando lo que sus ojos habían visto. ¿Y a quién fue el que él vio? ¿Con quién fue el que él estuvo? Con el verbo de Dios. Con Jesucristo. Con él estuvo, él es testigo
de que Cristo Jesús es real. Y a que muchos quieran negar la deidad de Cristo, nuestro Cristo es real. Y creemos donde dice su palabra que es el único camino, la única verdad. Es el único medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Pero, hermanos, aquí Él testifica de algo que Él tiene la plena seguridad. Pero Él lleva este mensaje para hacer a la iglesia del Señor, hacer que ellos tomen en cuenta de que Dios no puede ser burlado. No podemos nosotros engañar a Dios. Muchos hoy en día, hermanos, lamentablemente, se ha caído en el engaño en que la gente dice que por la manera de vestir, por la manera de muchas cosas, de ropajes, como que eso los hace tener un acercamiento al Señor. Pero ya nosotros analizamos de que Dios es eterno, es poderoso y es majestuoso. Entonces, algo que dice la palabra del Señor, y lo dice en el verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dice: Dios es luz. ¿Qué dice el apóstol que es Dios? Luz. Dios es santo. Dios es puro. Dios es recto, es justo. Es la luz del mundo. Dios es la luz de la vida. Amén. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta en que Dios es sin mancha alguna. Hay una claridad ante Dios. Y eso es lo que, si seguimos leyendo en adelante, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiere decir, hermanos, de que para nosotros tener comunión con Dios es necesario que hayamos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta es nuestra condición ante Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que cuando Él hizo al hombre, lo hizo perfecto. Porque Dios no hace cosas que no sirven, sino que Dios lo hizo perfecto. Y Dios tenía comunión con el hombre. ¿Por qué? Porque en el hombre no había pecado. Pero algo que tenemos que tener bien en cuenta es que el pecado separa de Dios. Dios no puede tener ninguna mezcla con el pecado. No puede, aunque usted venga aquí y se ponga su mantelina en la cabeza y usted se vista hasta los pies y que arrastre las faldas, pero si no hay santidad en Dios, Dios no puede tener comunión. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y ante el Señor, nosotros estamos desnudos. Dios conoce nuestros pensamientos. Conoce las intenciones de nuestro corazón. Conoce lo que hay dentro de nosotros.
Y si en nosotros hay cosas que no le agradan al Señor, el Señor no va a tener ninguna comunión con nosotros. Amén. Y no vamos a ver la gloria del Señor. Porque el Señor no puede tener comunión con el pecado. No sé si usted se acuerda de aquella historia cuando el pueblo de Israel iba a pelear las batallas y perdía. Y iba a pelear las batallas y perdía. Y nuevamente iba a pelear las batallas y perdía. Hasta que llegó un momento en que se fueron de rodillas ante el Señor. Y les dijo el Señor que le dijeron al Señor: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no podemos ver la gloria? ¿Por qué no nos da la victoria como nos la ha seguido dando? Y el Señor les dice: porque anatema hay en medio del pueblo. Porque hay pecado. Entonces el Señor, donde hay pecado, no puede respaldar. Donde hay pecado, el Señor no se puede manifestar. Y yo sé que cada uno de nosotros anhelamos la bendición de parte del Señor, anhelamos la comunión de parte del Señor y poder estar con el Señor y poder sentir la presencia del Señor. Pero mientras nosotros no rasguemos nuestro corazón y nosotros no reconozcamos que somos pecadores, que nosotros no hay nada bueno en nosotros, Dios no se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice aquí: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El apóstol Juan aquí está siendo claro y específico, diciendo: si hay mentira y si hay cosas desagradables y decimos que tenemos comunión con Dios, ¿qué dice? Somos mentirosos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces nosotros no podemos andar engañando y siendo nosotros engañados, sino que es necesario que nosotros reconozcamos nuestra condición ante el Señor, nuestra condición ante Dios. Amén. Y la humillación, que haya un acto de humillación ante el Señor, para que así la bendición del Señor, para que la comunión con Dios pueda hacerse real en nuestras vidas. Porque no va a haber comunión. Usted puede notar de que Dios tenía comunión con Adán y Eva. Dios hablaba con ellos, Dios convivía con ellos. Pero ¿qué sucedió en el momento que pecaron? ¿Qué sucedió cuando entró el pecado en ellos? Entonces aquí nosotros tenemos que notar de que el pecado nos trae en primer lugar una maldición. En segundo lugar, el Señor no puede estar cerca del pecado. El Señor no puede estar cerca del pecado. Y entonces ellos, cuando pecaron, el Señor se retiró de ellos. Ya no estuvo con ellos. Pero ¿por qué fue la consecuencia? Por la consecuencia de la desobediencia. Entonces, al ellos ser desobedientes, al ellos haber participado, imagínense cómo será el pecado. Usted inconscientemente puede ser partícipe del pecado de otra persona, sin darse cuenta. Y lo que no sabe es que está perdiendo la bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Eva comió lo que no podía comer. Vino e influenció a su marido. Y le dio a comer también. Compartió con él. Y vino el otro y fue partícipe del pecado.
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué cosas somos partícipes. Porque puede ser de que por ahí nosotros también entremos en pecado. Nosotros no tenemos que cargar con luchas de otras personas, sino que nosotros retirarnos, alejarnos de cualquier cosa que nos separe y que nos detenga la comunión con el Señor. Desde que el hombre cayó en pecado, vino la maldición, vino la enfermedad y vino la muerte. Son muchas las consecuencias las que vienen a acontecer a la vida del ser humano por razones del pecado. Tal vez no lo podamos ver nosotros con una amplitud, pero es necesario que nosotros pensemos de que el pecado nos puede traer muchas dificultades, nos puede traer muchas consecuencias, nos puede traer, hermanos, situaciones complicadas, situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios no va a respaldar y no va a tener comunión con el pecado. Y por eso es que Juan era diligente en esta situación. En primer lugar, les hace ver la soberanía de Dios, que Dios todo lo conoce, que a Dios no lo podemos burlar, que a Dios no lo podemos engañar. Como les digo, siempre yo se los he dicho, que nosotros podemos engañar a la demás gente, podemos mentirle a la demás gente, y se ve y dice la gente, estos hermanos que suben acá son santos, que hasta se les ve una ruedita en la cabeza, pero el corazón no lo sabemos, no conocemos. Entonces vemos que decimos, no, es que esta hermana sí es santa, esta hermana sí, es que no puede haber. Pero, ¿saben, hermanos? Que Dios conoce el corazón. Amén. Dios realmente conoce si realmente nosotros somos, ¿usted es lo que usted dice que es? ¿O siempre ha vivido 50, 40, 30 años en la mentira, pretendiendo ser alguien que no es? Pero Dios lo conoce, porque Dios no ve lo de afuera. Aquí los hermanitos nos vemos todos bonitos, ¿verdad? Y tratamos de venir a la iglesia bien vestiditos, tratamos de venir con corbatita, y los hermanos se ven como que si fueran ángeles ángeles del cielo. Y yo hay días yo que digo aquí, yo no sé si yo seré el único pecador acá. Pero como que nosotros solo nos dejamos llevar por lo que vemos. Porque ante el público, ¿usted ha visto cómo son los gobernantes cuando van a la presidencia? Quieren ganar un puesto, se hacen lucir rectos, que son personas, van y reúnen dinero y le llevan comida a la gente, salen a las calles y dan regalos, y van y prometen, ¿no?, que les vamos a arreglar las calles y vamos a hacer esto y vamos a hacer de aquello, y ya a la hora que tienen el puesto no hacen absolutamente nada de lo que prometieron. ¿Pero por qué? Porque había mentira en ellos. Entonces nosotros no podemos ofrecer algo que ni siquiera nosotros tenemos. Por eso es que Juan inicia claramente diciendo, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos
y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Aquí él estaba anunciando una gran verdad y hace recalcar que Dios es un Dios de luz y que si hay pecado en nosotros no veremos la gloria del Señor. Es necesario que haya un reconocimiento en que nosotros no somos rectos, sino que estamos llenos de cosas desagradables. Estamos agobiados. Nosotros venimos de una naturaleza que dice pecaminosa. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces por eso hablábamos con una hermana y me dice la hermana, es que los deseos, es que quieren hacer cosas, quieren hacer esto, pero ¿saben cuál es? Es la propia naturaleza que hay en nosotros. En que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero en la misma naturaleza. Fuera maravilloso que el Señor, cuando aceptamos a Cristo, nos diera un cuerpo nuevo. Usted desea eso, ¿verdad? Sí, porque no está conforme con lo que Dios le ha dado. Pero tenemos que estar conscientes de que lo que nosotros hoy somos, eso es lo que Dios nos dio. Y saber que nosotros no somos vencedores por nuestras fuerzas, porque ese es el problema en nosotros. Que muchas veces queremos nosotros, decimos, yo voy a vencer al diablo. Y va a venir el diablo y le va a dar una arrastrada y le va a dar una paliza y lo va a llevar a la cantina y lo va a hacer tomarse de todos los licores y lo va a dejar botado en la calle, arrastrándose que ni pueda caminar. Así nos deja el diablo. Porque muchas veces nosotros queremos pelear con nuestra propia fuerza. Y no tiene que ser de esa manera, sino que estar conscientes que nosotros somos vencedores únicamente a través de Cristo Jesús, que nos fortalece, que nos guarda, que nos protege, que es el que tiene el control de nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros nos topamos con la tormenta, vamos en fracaso, porque simplemente no queremos oír la palabra de vida. No queremos ser obedientes, sino que a todas las proposiciones que hay a nuestra vida, decimos, yo creo que es lo mejor para mí. Y creemos, y dicen, no, es que Dios quiere. No, es que Dios quiere. Por eso es que me lo está presentando. Esa es una gran oportunidad. Y la gran oportunidad es de que lo va a dejar de Dios. Entonces ahí Dios no nos va a dar algo que a nosotros nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque en su gran misericordia el Señor siempre ha querido lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor siempre ha querido lo mejor, pero ¿saben por qué? Nosotros en vez de tener lo mejor y nos vamos a lo peor, es por las malas decisiones que tomamos. Amén. Porque no le pedimos la dirección a Dios. Porque no le pedimos al Señor que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él tome el control de nuestra vida, sino que nosotros decimos que nosotros podemos hacer las cosas, que ahí es lo que trae las consecuencias. Entonces lo que a nosotros, lo que separa al hombre de la comunión con Dios es el pecado. Pero aquí el apóstol nos da, hermanos, una solución. Porque todo tiene solución en la vida. Algunos, lamentablemente, que son minados por Satanás y que el Señor los reprenda en esta mañana, toman decisiones incorrectas y creen que la solución es
atentando contra su propia vida. Y por eso vemos nosotros en las noticias que hay suicidios, padres que matan a los hijos, matan a la esposa. Hay personas que se van a lo más alto de un puente y se tiran para abajo, creyendo que con su muerte le van a dar la solución a su situación. Y no es así. Lo que le trae es una peor condición a su vida. Y mucha gente cree y dice que haciendo él justicia va a poder solucionar la situación, el problema. Y lo que eso hace es que viene a inundar más, a inundarlo. Entonces el hombre va cavando un hoyo y va hundiéndose, y va hundiéndose, y va hundiéndose más, porque simplemente no quiere atender la palabra del Señor. Así es, amén. Y busca la solución donde no lo hay. Y lamentablemente, hermanos, hoy nosotros corremos en un grave peligro. Y yo siempre se los he dicho. Hoy, Juan aquí en los 6 capítulos que escribió, hace mención de muchas situaciones. Habla del anticristo. Y dice, muchos anticristos se han levantado queriendo hacer ver que le pueden dar la solución. Y el apóstol Pablo decía que en los últimos tiempos, iban a venir hombres, dice, con doctrinas de demonios. Dice que se iban a levantar hombres conforme a sus propias concupiscencias. Iban a hacer doctrinas conforme a su propia conveniencia. Y de eso demanda la palabra del Señor, que nosotros tengamos mucho cuidado. Porque hoy se ha levantado una rama que es de la prosperidad. Y ellos profesan de que el Señor les ha hecho un llamado a que en esta tierra tengan dinero, tengan aviones, tengan carros, tengan mansiones, que tengan muchos deleites. Mas sin embargo, la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que agarrarnos de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en los cielos. Amén, gloria a Dios. Allá está nuestra ciudadanía. Amén. No en las cosas materiales. Pero aquellos hombres hacen creer de que aquí es el tiempo de las oportunidades, cuando no es así. Entonces el llamado es a que nosotros tengamos muy en cuenta cuál es nuestra vida ante el Señor. Así es, amén. Y la solución que da el apóstol dice el verso 9: si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Confesamos. Si confesamos, ¿qué es lo que el hombre necesita hacer? Y es lo que el diablo no quiere. Es lo que él quiere evitar. Que usted confiese ante el Señor. Porque Él sabe que al usted confesarse ante el Señor, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el Señor quiere perdonarlo.
El Señor quiere restaurarlo. Lo único que usted tiene que hacer es abrir su corazón y ser sincero con el Señor. De que vivamos una vida sincera. Mucha gente no se reconcilia con Dios por vergüenza. Porque ¿qué van a decir los hermanos? Que yo he sido cristiano, pero si anda mal con Dios. A mí prefiero que ustedes me critiquen y que me digan lo que me digan y que hermanos que piensen lo que piensen, pero yo prefiero estar bien con el Señor. Porque ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué nos sirve? Que nos veamos bien ante los hombres, vivir una vida de mentira, vivir una vida de hipocresía, vivir una vida de engaño, y cuando lleguemos a la presencia del Señor, dice el Señor, no los conozco. No podemos nosotros esperar eso, sino mejor arrepentirnos y reconocer que el Señor es fiel para perdonar pecados. Los hombres no perdonan. Y saben, ese es el asunto del pecado. Cuando se comete un pecado trae desconfianza. Si nosotros sabemos de alguien que roba, ya no lo vemos con los mismos ojos, sino que hay una desconfianza y dicen, no, si dejamos solo al hermano se va a llevar los micrófonos. Y si es posible hasta se lleva el piano. Entonces si va a su casa, no se mueve de ahí, no se va para la cocina porque un despiste, y aunque no lo haga. Pero como ya uno más o menos conoce el pasado de la persona, como que eso le trae a tener una cierta desconfianza en que esa persona lo pueda volver a hacer. ¿Pero por qué es eso? Por nuestra naturaleza, que nosotros somos así. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la naturaleza de Dios, que el Señor perdona nuestros pecados y los tira a la profunda de la mar y no se acuerda más. Si usted ya le pidió perdón al Señor, no se esté recordando de lo que usted ya le pidió perdón al Señor, porque el Señor ya no se recuerda. Los que se acuerdan son ustedes. Pero si usted le pide perdón al Señor, el Señor perdona. Y dice que nuestros pecados puedan ser lo más peor, pero el Señor lo perdonará. Así es. Si hay realmente un verdadero arrepentimiento. Yo sé que cada uno de nosotros venimos a este lugar para alabar, para bendecir a Dios, para exaltar a Dios, y magnífico. Yo les aplaudo eso. De que venga usted con la intención de exaltar, de glorificar a Dios, de rendirle culto, de rendirle alabanza al Dios de la gloria. Pero déjeme decirle que si no hay un reconcilio antes con Dios, el Señor no va a recibir nuestra alabanza. El Señor no la va a recibir. ¿Por qué? Porque dice su palabra que el Señor no puede tener ni una mezcla con el pecado. El pecado lo que nos trae es maldición. Nos trae alejamiento del Señor. Entonces yo pienso que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos un examen a nuestras vidas y pensar que realmente realmente es usted. Si realmente usted es usted. O realmente ha vivido en una cápsula. Y esa cápsula es de engaño, de mentira, que no es. Que tal vez ni el pelo que tiene es real. Sería lamentablemente. Pero aunque nosotros nos vistamos, aunque nosotros queramos engañar, como Saúl en una ocasión cuando el Señor lo desechó por el pecado, ese es el asunto. A todos los hombres que el Señor ha desechado es por consecuencia del pecado. Aquel pecó ante el Señor, no le fue obediente al Señor. Entonces lo que él hizo para poder él tener un acercamiento, para él poder hablar con Samuel, dice que fue y se vistió y fue a consultar una bruja, pero el Señor sabía, aunque él se vista, aunque él se transforme,
a que nosotros nos cubramos en una máscara. Aquellos que se cubren en una máscara son los que cuando van a venir para donde están los hermanos, se ponen la máscara. Ya, la máscara de santidad. Ahora soy santo, ahora no puedo decir malas palabras, ahora no puedo engañar, ahora no puedo tener malos pensamientos, hoy tengo que ser recto. Cuando regresa a su casa, se quita la máscara y sale el monstruo. Y hasta se asusta en el espejo. Y empieza con aquellas grandes malas palabras. Y empieza a decir locuras. Y empieza a ver cosas que son desagradables. Y empieza a hacer muchas cosas que no le agradan al Señor. Pero ¿sabe? Dice que donde nosotros estemos, si nos fuéramos a la luna, a las estrellas, a la profunda de la mar, el Señor está allí. Amén. Gloria a Dios. Y al Señor no lo podemos engañar, al Señor no lo podemos burlar, pero lo único que el Señor quiere es que nosotros sepamos que Él es fiel y justo para perdonar pecados. Todos los días nosotros deberíamos de reconciliarnos con el Señor. ¿Usted comete pecados? Sí. Y tiene el valor de reconocerlo. Pero deberíamos tener el valor también para pedirle perdón al Señor. Y decirle al Señor que nos perdone. Y de hermanos, de doblegarnos ante el Señor y decirle: Señor, yo estoy lleno de cosas desagradables a ti, Señor, pero perdóname. Lo sabe, hermanos, que usted no tiene que tener por qué ningún temor, ningún miedo de que usted va a perder la salvación. Porque no la va a perder. Pero, porque si usted ha sido predestinado por Dios, el Señor, hasta ya cuando esté bien molido, que le haya pasado un camión, le haya pasado unos 10 carros por encima, pero el Señor le va a permitir tener un minuto de vida para reconciliarle y pedir perdón y ser salvo, porque el Señor cumple su palabra. Sí. Pero ¿sabe cuál es la situación del pecado? Es que vamos a vivir cosas desagradables. Es que no vamos a estar en paz. Se va a ir a acostar y muchos de ustedes duermen hasta con la luz prendida como por el miedo. Es que va a venir un fantasma, va esto, y tiene miedo. Y en la noche siente que un animal se le monta encima. Y siente que lo agarra de las manos y de los pies y que trata de taparle la respiración. Pero ¿saben por qué es? Porque hay pecado en su vida. Y yo lo que le recomiendo es que se reconcilie con el Dios de la gloria, que le pida perdón, y dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar pecados. Y entonces vamos a poder acostarnos en paz y levantarnos en paz. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Cierre sus ojitos. Dígale al Señor que lo renueve. Padre y buen Dios que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre de la gloria. Te damos gracias, maravilloso Dios, Padre, que nos dejes por la oportunidad en tu corazón, Padre. que tú nos concedes, Señor, de poder estar